En esta sesión vamos a tratar el sistema radical y su interacción con el suelo. Para eso vamos a recordar la composición de un suelo ideal. Tenemos acá nosotros de que la composición en volumen de un suelo ideal, ¿no?, está constituido por 50% de espacio poroso y 50% de material sólido. Precisamente en material sólido, más importante para tomar en cuenta es que para un suelo deseable, un suelo ideal, se asume que el contenido de materia orgánica sea del 2 al 5%. El espacio poroso está constituido básicamente por agua, 25%, y por aire, el otro 25%. Pasamos entonces ahora a explicar la siguiente imagen, en el cual vamos a ver nosotros de que todo componente que forma parte de un ser vivo, ya sea estructuralmente para algunos procesos metabólicos, se denomina nutriente. Y en la planta, el nutriente más importante por eso es el agua, por cuanto constituye el 70% del peso de la planta como un todo. También es importante tomar en cuenta de que de todos los elementos, los tres más importantes son el nitrógeno, el potasio y el fósforo, el NPK. Seguido del calcio, el magnesio, el azufre y así otros elementos cada vez en menores cantidades. También es importante tomar en cuenta de que el 93% de la masa seca de una planta está compuesta por elementos livianos. ¿Cuáles son esos elementos livianos? El carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Muy bien. Pasamos ahora a ver la siguiente imagen, en la que vamos a ver ya nosotros cómo se incorporan los nutrientes en la planta. Ahora tenemos la siguiente imagen. Ahí tenemos. Acá podemos notar de que los nutrientes de las vegetales se clasifican en 4 grupos. El primer grupo están los elementos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre. Y acá en captura tenemos la forma en la que va a ingresar, ya sea en forma neutra como el CO2, agua y oxígeno, o nitrógeno también, o en forma iónica como el bicarbonato, el nitrato, el amonio, el sulfito, el sulfato. Entre las funciones bioquímicas de estos elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre, se tiene que son los principales constituyentes de material orgánico. Son los elementos esenciales de grupos atómicos involucrados en procesos enzimáticos y participan en la asimilación para reacciones de oxidación y reducción. En el grupo 2 tenemos al fósforo, al boro y al silicio, que son captados como fosfatos, como ácido bórico o borato, como ácido silícico de la solución acuosa que se encuentra en el suelo. Y sus reacciones bioquímicas son la esterificación con grupos alcohólicos, ésteres de fosfato involucrados en reacciones de transferencia de energía. En el grupo 3 tenemos al potasio, al sodio, al calcio, al magnesio, al manganeso y al cloro, que van a ingresar a la planta como iones de la solución acuosa del suelo. ¿Cuáles van a ser sus funciones bioquímicas? En realidad, sus funciones no son específicas, pero sirven para establecer el potencial osmótico. Sus funciones más específicas están en la conformación óptima de las enzimas, ya que muchos de estos elementos van a ser activadores enzimáticos. También van a participar en balancear los iones, en controlar la membrana, la permeabilidad de la membrana y en el potencial electroquímico. En el grupo 4 tenemos al hierro, al cobre, al zinc y al molibdeno, que van a ingresar a la planta como iones o quelatos de la solución acuosa del suelo. ¿Cuáles son sus funciones bioquímicas? En forma quelada, en grupos prostéticos de enzimas. También participan en el transporte de electrones para intercambio de valencia. Entonces, acá tenemos, como recalcamos, los nutrientes y lo más importante, su forma
que podemos ya darnos cuenta de que muchos de ellos van a ingresar en forma iónica, ya sea como cationes, es decir, iones positivos, o como aniones, es decir, iones negativos. Bien, ahora vamos a ver entonces lo que estamos explicando con un poco más de detalle. Borramos esto y tenemos acá nosotros entonces esta imagen en la que podemos ver cómo las plantas asimilan los nutrientes. Acá tenemos entonces lo que indicamos que las plantas asimilan los nutrientes minerales principalmente como cationes o como aniones. Tenemos acá nosotros los elementos, ya indicamos los macronutrientes, ¿no? Nitrógeno, fósforo, potasio, seguido del azufre, el magnesio y el calcio. Y también tenemos los micronutrientes, como su nombre lo dice, se requieren en menor cantidad. En ambos casos vemos acá la forma asimilada. Por ejemplo, para el nitrógeno, curiosamente el nitrógeno se absorbe en forma aniónica, como nitrato, o en forma catiónica, como amonio. Para los demás casos tenemos, por ejemplo, el hierro, que se asimila ya sea como ion ferroso o como ion férrico. Y así los diferentes nutrientes requieren pues estar cargados para poder ser incorporados para la planta. Borramos. Ahora vamos a ver nosotros, acá tenemos esta imagen, en el cual podemos observar en esta imagen nosotros de que la captación de nutrientes, la asimilación y la utilización involucran muchos procesos. Por ejemplo, ahí participan los exudados de la raíz, la simbiosis con microorganismos a nivel de la rizósfera, en realidad la microbiota de la rizósfera, la arquitectura de la raíz, el transporte a través de transportadores y bombas, la eficiencia en el transporte intercelular, tiene que ver ya con la eficiencia en el uso de nutrientes, la asimilación y la eficiencia de removilización, y redes hemostáticas y regulatorias. En realidad, entonces, podemos notar que para determinar la eficiencia en la adquisición de nutrientes, repito, participan exudados a nivel de la raíz, la propia arquitectura de la raíz, bombas y transportadores a nivel de las membranas, la simbiosis con otros organismos, y importante también la microbiota de la rizósfera. Y para la eficiencia en el uso de nutrientes, participa la eficiencia en el transporte intercelular, la asimilación y la eficiencia en la removilización y las redes regulatorias y homeostáticas. Es importante tomar en cuenta que los nutrientes se van a removilizar, también lo vamos a explicar luego, se van a redistribuir según los estados que tenga la planta, carenciales o no de determinados nutrientes. Ahora vamos a ver entonces, vamos a pasar a explicar un poco más sobre la captura o la captación de nutrientes. Borramos esto y tenemos esta imagen acá tenemos nosotros precisamente la captura y transporte de nutrientes. Los nutrientes deben ser transportados a través de membranas para entrar a la planta. Y hemos visto nosotros que tienen que cruzar la membrana celular, que son de células vivas, a nivel de los pelos radicales. Y van, en este caso, por donde estamos viendo que están yendo por la vía simplástica o la vía transcelular. Ojo, están yendo por la vía simplástica o la vía transcelular. Y luego hemos visto de que junto con el agua, mediante lo que conocemos como flujo masal, solutos y solvente, ¿no?, continúan hasta llegar al nivel de la banda caspariana, pero como están yendo por vía simplástica, continúan hasta que llegan al nivel del xilema. Sin embargo, también hemos visto que hay otra vía, que es la vía apoplástica, en la cual va precisamente a través de las paredes y los espacios intercelulares. Y hemos visto también de que a nivel de la endodermis tienen que
entrada sin plasto porque encuentran esta barrera que ya hemos tratado varias veces, que es la banda caspariana, que no permite continuar la vía apoplástica. Sin embargo, al final pasan al dilema también por vía apoplástica. Pero algo importante, que van a participar bombas, canales y portadores que están precisamente participando en la captación de nutrientes. Si ya nos hablan de bombas, canales y transportadores o portadores, podemos pensar entonces que el transporte de nutrientes no va a ser necesariamente pasivo al 100%. Algo importante, el transporte a través de la membrana puede consumir una tercera parte de la energía metabólica de la célula o más. Entonces ya tenemos que tener en cuenta de que hay un gasto energético para captar nutrientes por parte de la planta. No es que a diferencia del agua, ingrese sin ningún gasto energético, muy por el contrario, sí hay un gasto energético para captar nutrientes por parte de la planta. Recordemos ahora, recordemos ahora algo importante respecto a gradientes. Vamos a ver acá entonces, acá tenemos nosotros, por ejemplo, dos compartimientos en el cual a nivel de la cámara A hay menos solutos que a nivel de la cámara B. Es decir, la solución es más concentrada en la cámara B y más diluida en la cámara A. Y por tanto, hay una diferencia de concentración que se conoce como gradiente de concentración. Lo que podría permitir, si es que no hay una barrera significativa para estos solutos, de que los solutos se puedan desplazar hacia la cámara A partir de la cámara B por difusión simple. Ya sabemos que en la difusión se movilizan los solutos de un espacio, de un volumen, de un área de mayor concentración a un volumen, a un área, a un espacio de menor concentración. Y no requiere ninguna energía externa. Acá hay una diferencia de concentración conocida entonces como gradiente de concentración. Pero también tenemos que ya irnos dando cuenta nosotros de que estos solutos, en este caso el potasio, el cloruro, tienen carga. Entonces vamos a ver qué pasa con relación a las cargas. Borramos esto. Y tenemos ahora esta imagen. Acá está, ¿ven? Acá. Tenemos acá entonces, si ya se crea un gradiente de concentración, pero también si estos solutos tienen carga, puede crearse un gradiente electroquímico. Vamos a ver nosotros, en primer lugar, el movimiento de partículas o solutos que no tienen carga. Sabemos que cuando los solutos no tienen carga, van a pasar sencillamente de un compartimiento a otro compartimiento por diferencia de concentración. ¿Y por qué mecanismo? Por difusión simple. En este caso estamos viendo de que a nivel del espacio extracelular se tienen más solutos que a nivel de citoplasma o citosol, que es el espacio intracelular. Y como los solutos no tienen carga, entonces ingresan a la célula o al compartimento celular por simple difusión. Por tanto, está basado únicamente en un gradiente de concentración donde la carga o el voltaje no desempeñan ningún papel. Pero sin embargo, en los sistemas biológicos, los solutos tienen carga, son aniones y son cationes. Entonces hay un movimiento de partículas cargadas. Veamos en el primer caso, ¿qué está pasando? Acá tenemos la membrana celular y notamos que en la parte externa y acá la parte interna. En la parte externa tenemos, interactuando con la membrana celular, cationes, es decir, solutos o iones con carga positiva. Y los solutos que van a ingresar tienen también carga positiva, son cationes. Pero en el interior vemos en relación a la superficie interna de la membrana celular de que hay aniones, cargas negativas. Entonces en este caso estamos notando que el gradiente de concentración
y el voltaje trabajan en la misma dirección. Es decir, pasan cargas positivas al otro compartimiento que hay menor concentración de cargas positivas por difusión, pero facilitadas también por las cargas negativas que se encuentran al interior de la membrana celular. Por tanto, repito, el gradiente de concentración y el voltaje trabajan en la misma dirección. Sin embargo, ¿qué pasa en este otro caso? En este otro caso también tenemos lo mismo, tenemos en la parte externa de la membrana celular, acá está la parte externa de la membrana celular, tenemos cargas positivas interactuando con la membrana. En la parte interna tenemos cargas negativas interactuando con la membrana celular. Hay cationes en el citoplasma, pero van a salir, en este caso, por una diferencia en lo que concierne a la disparidad entre el gradiente de concentración y el voltaje. En este caso, el gradiente de concentración y el voltaje trabajan en direcciones opuestas. ¿Por qué? Porque estamos viendo de que están yendo cargas positivas a donde hay más cargas positivas, ¿cierto? Lo que no se esperaría. Pero ¿cuál es la diferencia? Si ustedes ven la magnitud de la flecha, este transporte pasan menos solutos, que en el caso que estoy poniendo acá el punto en la flecha, pasan más solutos, ¿no? Entonces ya podemos tener una idea de lo que es un gradiente electroquímico, es decir, es un gradiente de concentración, pero también asociado a la carga de los solutos. Muy bien, acá tenemos, borramos esto, y vamos a ver qué rol cumple precisamente este gradiente electroquímico. ¿Qué rol cumple este gradiente electroquímico? Entonces acá tenemos nosotros, acá está. En realidad, este gradiente electroquímico es la fuerza impulsora para el movimiento de iones. Acá tenemos, en el caso A, ¿no? Outside es afuera, sabemos que inside es adentro, una alta concentración de iones positivamente cargados, en este caso, cationes, ¿no? Y en la parte interna tenemos una baja concentración de cationes también, entonces pasa por simple difusión, con ningún cambio en el potencial de membrana. En el caso B, el gradiente electroquímico, hay un gradiente electroquímico con un potencial de membrana negativo en el interior. Entonces vemos que están pasando más cationes. La flecha es más ancha, lo que nos indica que pasan más cationes. Y en el caso C, hay un gradiente electroquímico con un potencial de membrana positivo en el interior. También pasan cationes por difusión, pero en menor concentración que en el caso, en menor cantidad que en el caso A. Conforme las partículas están cargadas, entonces el movimiento de iones a través de la membrana celular está influenciado tanto por el gradiente de concentración, o sea, el gradiente químico, y el potencial de membrana, es decir, el gradiente eléctrico a través de la membrana celular. Todo esto combinado es lo que se denomina gradiente electroquímico. Y esto es importante porque va a servir para entender de qué manera va a poder ingresar los solutos a la planta. Ahora vamos a ver ya entonces, hablamos de bombas, de transportadores y de canales. Y ahora vamos a ver entonces el transporte, precisamente, quiénes participan en el transporte de solutos para que la planta pueda incorporar nutrientes. Borramos esto y empezamos viendo, entonces, acá está. Ahí está, listo. Y esta imagen, acá está.
Ya. Bueno, acá que tenemos. Vimos cuando hablamos de gradiente electroquímico y gradiente químico, que en el gradiente químico básicamente va a haber una difusión y las moléculas, los solutos no tenían carga. Precisamente eso corresponde entonces al transporte pasivo de iones. ¿Y mediante qué mecanismos? Va a haber dos mecanismos para que los nutrientes ingresen a la célula, ya sea a través de canales iónicos o a través de transportadores denominados unipor, uniporter o de difusión facilitada. En el primer caso, los canales iónicos son específicos para algunos nutrientes. Por ejemplo, hay canales para calcio y hay canales para potasio, por decir de alguna manera. Tienen una alta velocidad de paso, pasan más de 1.000.000 de iones por segundo. La apertura de estos canales está controlada por el ambiente, regulada por el gradiente a través de la membrana y regulada por estímulos tales como la luz, las hormonas, etc. Y acá tenemos nosotros, lo voy a poner mucho más grande, la proteína canal, que corresponde a los canales iónicos. Y en el segundo caso tenemos el uniporte de difusión facilitada, el cual corresponde a transportadores proteínicos específicos, acelera la velocidad de absorción y no consume energía si el gradiente lo permite, es decir, si hay más solutos a un lado de la membrana y menos solutos al otro lado de la membrana. Por eso se habla de difusión, pero facilitada. ¿Por qué facilitada? Porque la proteína precisamente involucrada, que es el transportador uniporter, va a facilitar o va a acelerar o va a aumentar el ingreso de nutrientes. Vamos a ver esta imagen de manera mucho mayor, más grande para que se pueda notar. Borramos esto. Acá lo tenemos. Acá está un poco más grande. Lo que mencionábamos, estamos hablando de el transporte pasivo. ¿Por qué se denomina transporte pasivo de solutos de nutrientes? Porque no hay gasto energético. Entonces, decíamos que en el primer caso corresponde a difusión simple, en el cual los solutos pasan, ¿no?, desde el exterior al interior de la célula solamente por un gradiente de concentración. Hay más solutos en la parte externa y menos solutos en la parte interna. Por tanto, el soluto se difunde. Esto es lo que le ocurre, por ejemplo, ¿a qué solutos? Al CO2, al agua, al oxígeno, como vimos. Pero esta difusión se puede facilitar más todavía a través de otros mecanismos, que es el mecanismo de difusión facilitada, en el cual participan proteínas canal o proteínas portadoras, que son los unipor. Las proteínas canal, como su nombre lo dice, se aperturan para permitir el paso de determinados solutos. Son proteínas a nivel de la membrana celular. Y el portador es otra molécula, otra proteína también, que va a rotar, por decir de alguna manera, o se va a invertir para que los solutos puedan pasar de la parte externa a la parte interna de la célula. En ambos casos no hay gasto energético. Y como no hay gasto energético, se habla de transporte pasivo. Pero también algo importante, acá no está interviniendo una acción directa de las cargas de los solutos, por cuanto solamente se transportan por diferencia de concentración. Por eso se habla de difusión. Pero veamos qué pasa cuando hay diferencia, no solamente en la concentración, sino también en las cargas. Entonces acá tenemos, siguiente caso, borramos esto. Y vamos a hablar ahora, acá lo tenemos, el transporte activo. En el transporte activo, ahí está, también vamos a poner la imagen para que lo podamos relacionar. Tenemos acá las imágenes del transporte activo.
A ver, borramos esto. Ya. En el transporte activo, a diferencia del transporte pasivo, lo que va a implicar es un gasto energético. Van a participar proteínas transportadoras o carrier, que son de dos tipos. Dos. Sin porte, que transportan dos solutos en la misma dirección, o sea, de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera de la célula, o pueden ser antiporter, en el cual transportan a la vez un soluto hacia adentro y un soluto hacia afuera de la célula. Si el gradiente electroquímico no favorece la absorción pasiva, se realiza con gasto de energía, por cotransporte o sin porte. Repito, el cotransporte o sin porte significa de que dos solutos pasan a la vez hacia ambos lados de la membrana celular, ya sea hacia afuera o hacia el interior de la célula. Si se combina el ingreso de un ion y la salida de un protón, es un ejemplo de contratransporte o antiporte. En este caso, ¿qué significa? De que la molécula, la proteína que participa, va a ingresar un soluto, pero a la vez va a sacar otro soluto. Por eso se llama antiporte. Y veamos acá las imágenes correspondientes. Borramos esto. Y acá tenemos, entonces, el ejemplo de los transportadores en el caso de transporte activo. Acá tenemos entonces, vemos, en el primer caso, tenemos los denominados sin porter, que hemos indicado, que van a transportar dos solutos en la misma dirección. En este caso estamos notando que un protón y un soluto A son transportados simultáneamente, ¿no?, hacia el otro compartimiento celular, ¿no?, en este caso al citoplasma, ¿no?, por una proteína denominada también sin porter. Y en el caso del antiporter, estamos notando acá que al mismo tiempo que un soluto ingresa, el otro soluto sale. Y en el caso del sin porter, el gradiente potencial electroquímico del sustrato A se encuentra en mayor proporción, ¿no?, y pasa a donde se encuentra en menor proporción. En el caso del antiporter, el gradiente electroquímico del sustrato B es lo contrario, está pasando de una región donde está menos concentrada a una región donde está más concentrada, es decir, en contra de su gradiente de concentración. Resumiendo, podemos decir entonces que en el transporte de tipo sin-por, los solutos pasan a favor de su gradiente de concentración. En el antiporter, los solutos pasan en contra de su gradiente de concentración. Precisamente por pasar en contra de su gradiente de concentración, hay mayor gasto energético todavía. Veamos ahora a nivel de la célula. Entonces, ¿qué podemos notar acá nosotros? Acá podemos ver nosotros entonces que a nivel de la célula hay muchas moléculas, muchos transportadores de tipo antiporter, por ejemplo. Acá notamos un antiporter que está sacando sodio, pero está ingresando protones. Tenemos un portador para sacarosa, tenemos una bomba de calcio en el cual está expulsando calcio hacia el exterior de la célula con gasto energético. Tenemos también acá que hay un canal para calcio, tenemos un canal para cloruro, tenemos un canal para potasio, canales para potasio. Pero ¿qué también tenemos? Tenemos también sin porter, es decir, aquí los transportadores que van a ingresar dos solutos a la vez. En este caso ingresa, por ejemplo, aminoácido y protón, sacarosa y protón, potasio y sodio o protón, en este caso, fosfato y protón.
nitrato y protón. Y también hay bombas de hidrogeniones. ¿Por qué se llaman bombas de hidrogeniones? Su nombre lo dice, están expulsando, botando, sacando protones desde el interior de la célula hacia el exterior de la célula. Esto que acabo de mencionar es a nivel del citoplasma. Sin embargo, también están en relación a la membrana de la vacuola. La membrana de la vacuola es el tonoplasto. Y aquí también podemos notar a nivel de la membrana de la vacuola que hay antiporters, ¿no? Sacan hidrogeniones, ingresan una exosa, sacan protones, ingresa el magnesio, sacan protones, ingresa el cadmio, sacan protones, ingresa el calcio, sacan protones, en este caso acá lo pongo más, ingresa el sodio, ¿no? Hay bombas también de hidrogeniones, hay canales, proteínas canales para el calcio, para el malato, para el nitrato, ¿no? Hay también transportadores de tipo ABC, que lo vamos a ver en otra oportunidad, posiblemente en seminarios, pero lo importante es que los transportadores ABC participan con compuestos mucho más complejos, en este caso, por ejemplo, antocianinas y otros compuestos. Entonces, estas son todas las modalidades de transporte, pero repito, las que vamos a enfatizar nosotros son las que van a ocurrir a nivel de la membrana celular, porque son precisamente la primera puerta de ingreso para los nutrientes hacia toda la planta. Borramos entonces esto para ver ahora qué pasa ya con más detalle a nivel de la membrana celular. Borramos esto y tenemos acá. Entonces, que hemos visto de que el transporte, ¿no?, puede actuar, puede darse a favor o en contra de un gradiente de concentración y, lo más importante, de un gradiente electroquímico, en el cual van a participar ya sea proteínas canal, proteína portadora, en este caso sin gasto energético, o pasan a través de difusión simple, lo que se llama, todo esto se llama transporte pasivo. Pasivo, vamos a ver. Todo esto se denomina transporte. A ver qué pasa. Vamos a borrarlo. Ya. Todo esto se denomina transporte pasivo. Y por el otro lado, va a haber otro tipo de transporte en el cual sí hay un gasto energético. Entonces, se denomina transporte activo. Y generalmente va a ocurrir en contra de un gradiente de concentración. Ahí tenemos entonces un transporte activo primario, directamente acoplado a la hidrólisis del ATP, y tenemos lo que hemos mencionado, el syn-porter y el anti-porter, ¿no? Syn-porter, ya sabemos, dos solutos en el mismo sentido, anti-porter, un soluto en sentido y el otro soluto en el otro sentido. Muy bien, ahora, ¿cuáles son los detalles de esos transportadores? Borramos acá y tenemos acá entonces, van viendo con mayor detalle entonces los transportadores. Tenemos en primer lugar, vamos a hablar de las bombas. Los solutos cruzan la membrana celular a través de diferentes tipos de transportadores. En el primer caso tenemos las bombas. Las bombas, así se llaman, las bombas, mueven solutos contra un gradiente químico o un gradiente eléctrico, un gradiente de carga. Acoplan el transporte de solutos a la hidrólisis del ATP o del pirofosfato. Por tanto, hay un gasto energético. Y tenemos acá entonces nosotros que se gasta, precisamente, se hidroliza el ATP y con esa energía es exportada generalmente el soluto, en este caso el principal soluto que se exporta con las bombas, pero no el único, es el ion hidrogenión, o sea, los protones. En el segundo caso, vamos a ver ahora las otras proteínas, los otros transportadores. Borramos y tenemos acá el otro tipo de transportadores, que son las proteínas canal, muy importantes en el transporte pasivo. Las proteínas canal son orificios, huecos o conductos formados en las proteínas que están ubicadas en la membrana celular.
pueden estar abiertos o cerrados. Mueven solo un tipo de soluto a la vez. Un solo tipo de soluto a la vez. No proporcionan una fuente de energía para el movimiento. Los solutos pueden moverse solo por su gradiente electroquímico, en este caso por difusión. Entonces, este es el caso de las proteínas canal, que son parte o evidencia de transporte pasivo. Repito, no hay gasto energético. Borramos. Ahora vamos a ver el otro tipo de transportadores, que son transportadores acoplados. Veamos transportadores acoplados. Acá tenemos transportadores acoplados. Son los portadores. ¿Qué pasa acá? Acá también los portadores o transportadores acoplados también son proteínas ubicadas en la membrana celular. Pueden estar activas o inactivas. Pueden mover más de un soluto a la vez. ¿Y quién es el impulsor de este tipo de transporte? Es principalmente el ion hidrogenión, o sea, el protón, en las plantas, ¿no? Lo cual proporciona la energía para el transporte de solutos. Ya hemos visto que pueden ser de dos tipos los transportadores de esta naturaleza, ¿no? Sin Porter, que pasan dos solutos en la misma dirección, o pueden ser anti-Porter, en el cual un soluto pasa en una dirección y otro soluto pasa en la otra dirección. En ambos casos hay gasto de energía y son evidencia de transporte activo. Borramos esto. Acá tenemos un resumen de del transporte a nivel de las plantas, en el cual podemos notar entonces que participan bombas, canales y transportadores. Todos están involucrados en la distribución de nutrientes. La captación de nutrientes es solamente la primera etapa. Los nutrientes asimilados tienen que ser transportados a donde ellos sean necesarios, incluyendo las hojas y las semillas. Y algo importante, la vacuola es un compartimiento valioso, importante de almacenamiento. Acá podemos notar en este gráfico a nivel de la semilla que está pasando, a nivel del tallo, a nivel de la raíz. Podemos notar nosotros, por la dirección de las flechas, ustedes pueden ver si es en un solo sentido o si es en sentidos contrarios. Por ejemplo, en este caso a nivel de la vacuola vemos que hay un antiporter, ¿no? Hay una proteína canal para potasio, ¿no? Esto a nivel, por ejemplo, de la vacuola, pero ¿dónde? A nivel de la vacuola en el tallo, ¿no? Y a nivel de la vacuola en la raíz podemos notar acá que hay un canal de potasio y un antiporter para potasio e hidrogeniones. Bueno, entonces veamos ahora esta imagen. Borramos esto. Borramos esta imagen, a ver, acá está. Entonces, el transporte de nutrientes en la planta requiere energía y transportadores selectivos, ¿no? Las plantas, las células de las plantas bombean protones hacia la parte externa, hacia la parte extracelular, ¿no? Lo que cambia el gradiente de carga. La carga eléctrica y gradiente de protones impulsa el movimiento de los iones a través de la membrana asociada a transportadores selectivos. Entonces, acá es muy importante el rol de las bombas que van a exportar, o sea, van a sacar protones del espacio intracelular al espacio extracelular. Estos protones crean un gradiente de carga que va a activar a muchas moléculas transportadoras para que puedan ingresar los nutrientes, ya sea al citoplasma o ya sea a la vacuola. Bien, pero vamos a hablar un poquito más precisamente de estas bombas. Borramos esto.
Y acá tenemos el rol importante de las bombas denominadas la bomba, en este caso más importante, y la bomba hidrogenión ATPasa. ¿Por qué se llama bomba hidrogenión ATPasa? Es una estructura proteica que va a degradar el ATP para exportar o sacar o expulsar protones. Entonces acá nos dice, energizando la membrana, ATPasas, hidrogenión ATPasa de la planta y hidrogenión pirofosfatasa de la planta. La hidrogenión ATPasa de la membrana celular usa la energía proveniente de la hidrólisis del ATP para bombear, o sea, para sacar protones fuera de la célula. Y esto va a crear un gradiente electroquímico, pero también un cambio en el pH. No nos olvidemos que los hidrogeniones determinan el pH en las soluciones acuosas. Y las bombas de protones tipo vacuolar, o sea, a nivel de la vacuola, transportan protones hacia el lumen, o sea, hacia el interior de los compartimientos de la endomembrana. En este caso, ¿hacia dónde? Hacia la vacuola. Lo demás ya es estructura de la proteína, que podemos darnos cuenta que es una estructura muy compleja, ¿no? Formada por varias unidades o varias subunidades, por eso se llama multimérica, ¿no? Y la otra bomba era la bomba hidrogenión pirofosfatasa, la que usa la energía almacenada en el pirofosfato. En ambos casos, estas dos bombas, la bomba hidrogenión ATPasa y la bomba hidrogenión pirofosfatasa, son claves para la absorción de nutrientes por parte de las plantas. Borramos esto. ¿Y qué tenemos acá? Lo siguiente. La bomba hidrogenión ATPasa de la membrana plasmática es una enzima maestra y una casa de fuerza, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué tenemos acá? Al bombear protones hacia el exterior de la célula, las hidrogenión ATPasa, las bombas hidrogenión ATPasa de la membrana plasmática producen gradientes eléctricos y gradientes de pH. Porque ya sabemos que al haber más hidrogeniones en el exterior de la célula, el pH disminuye, es decir, se vuelve más ácido. Este gradiente electroquímico, producido por la bomba hidrogenión ATPasa a nivel de la membrana celular, ¿no?, induce los procesos de transporte, en este caso, ya sea uniporter, simporter, proteínas, canal, ya sea para aniones o para cationes, ¿no? Entonces, es muy importante el rol de la hidrogenión ATPasa, repito, de la siguiente manera. La bomba hidrogenión ATPasa exporta, bombea protones hacia afuera de la célula, produciendo un gradiente eléctrico y un gradiente de pH. Acá notamos que el pH a nivel de la célula es 7.5, pero fuera es menor, es decir, más ácido. Este gradiente electroquímico producido por la bomba hidrogenión ATPasa de la membrana plasmática impulsa a otro proceso de transporte. ¿Cuáles procesos de transporte son impulsados por la bomba hidrogenión ATPasa? Los uniporter, transporte en un solo sentido. Los simporter, transporte también en un solo sentido, pero más de un soluto. Antiporter, transporte en sentido contrario. O las proteínas canales, en este caso específicas para cationes o solamente para aniones. Bien, acá tenemos un ejemplo de la importancia de las bombas hidrogenión ATPasa a nivel de toda la planta. Vamos a verlo. Borramos esto. Y acá tenemos entonces, en este gráfico, acá está, donde podemos observar nosotros que las bombas hidrogenión ATPasa de la membrana plasmática son esenciales para la captación o la captura de nutrientes y su distribución. Acá tenemos en esta leyenda el dibujo de la bomba hidrogenión ATPasa a nivel de la membrana plasmática, la vía
hacia el interior del nutriente y la vía hacia el exterior del nutriente y las conexiones plasmodésmicas. Podemos notar entonces, a simple vista, por el punto rojo, por el círculo rojo, que hay bombas hidrogenión ATPasa a nivel de la epidermis para incorporar a nivel de la raíz los nutrientes, a nivel del periciclo con el xilema para llenar o para cargar el xilema, a nivel de la hoja para descargar el xilema, a nivel de la célula acompañante en el floema, a nivel de los órganos de almacenamiento, ya sea fruto o semilla. En ambos casos tenemos nosotros la importancia de las bombas hidrogenión ATPasa. Por ello, a través de sus acciones combinadas, las hidrogenión ATPasa de la membrana plasmática contribuyen al movimiento de los nutrientes a través de la planta. Bien, acá también lo tenemos, vamos a borrar esto. Acá también tenemos nosotros la evidencia de que las hidrogenión ATPasa de la membrana plasmática tienen diversos roles fisiológicos en la descarga del floema hacia los sumideros, en el desarrollo de las semillas, en la descarga del floema también para utilización en el sumidero, a nivel de los estomas en las células guarda, a nivel de la carga del floema y a nivel de la captación de nutrientes. En todos estos casos está involucrada, comprometida, las bombas hidrogenión ATPasa de la membrana plasmática. Por ello, se puede señalar entonces que la pérdida de función de las bombas hidrogenión ATPasa de la membrana plasmática es letal para la planta. Que las bombas hidrogenión ATPasa en la membrana plasmática son requeridas para la asimilación de nutrientes y el transporte de nutrientes, para el crecimiento celular, para la turgencia del movimiento y para la dinámica de las células guarda a nivel de los estomas. Muy bien, ahora vamos a ir a ver qué pasa ya por el suelo. Ya vimos lo que pasa desde la membrana celular hacia el interior de la planta. Ahora vamos a ver hacia afuera, qué pasa a nivel del compartimiento suelo. Borramos esto y tenemos acá nosotros acá algo importante. Vamos a ver el intercambio de cationes. Acá tenemos nosotros a nivel del suelo, tenemos un coloide orgánico o de arcilla. La superficie de estos coloides orgánicos o de arcilla van a tener exteriormente cargas negativas. Estas cargas negativas van a permitir la interacción con cationes, en este caso, por ejemplo, con el calcio, con el magnesio, con el sodio. Como que va a haber una interacción electrostática con estos cationes. Pero ¿qué pasa a nivel de la solución acuosa? Va a haber iones como el aluminio, el potasio y los protones. Si hay una interacción, ¿qué podemos ver entonces acá? ¿Qué está pasando acá? En esa interacción ha habido un intercambio. Podemos notar nosotros que ahora el aluminio está interactuando, vamos a escribirlo bien, ahí está, que el ion aluminio está interactuando con las partículas de arcilla o de materia orgánica, el potasio y el hidrogenión. Y que en la solución del suelo se encuentra disponible el calcio, el magnesio y el sodio. Entonces, ¿cuál es la función de la materia orgánica y la arcilla? Básicamente es interactuar electrostáticamente con determinados cationes para permitir que estos no se lixiven. Entonces acá viene la palabra lixiviación. Acá tenemos nosotros para recordar, por ejemplo, un elemento
que cuando le ponemos esto sabemos que este elemento, que es el zinc, se encuentra en estado libre. Y si se encuentra en estado libre, está en una forma no disponible para la célula. ¿Por qué? Porque estamos viendo que los nutrientes minerales ingresan a la célula básicamente cuando tienen carga, ya sea como aniones o ya sea como cationes. Por tanto, este zinc neutro no puede entrar a la planta. ¿Qué necesita este zinc insoluble para entrar a la planta? Necesita solubilizarse. ¿Y cuándo se solubiliza el zinc? Cuando se oxida, cuando pierde 2 electrones, cuando se solubiliza. Entonces, cuando se habla de lixiviación, estamos haciendo referencia a la solubilidad de solutos. Los nutrientes minerales tienen que encontrarse en forma soluble en el suelo para que puedan estar disponibles y sean aprovechados por la planta. Sin embargo, ¿qué pasa si están en forma demasiado soluble? Si están en forma demasiado soluble todos los solutos de ese nutriente, lo que va a pasar es que se van a internalizar a las capas más profundas del suelo. Por tanto, no van a estar disponibles para la planta. Entonces, ¿quién serviría como una esponja que puede retener estos solutos, contrarrestando así su lixiviación? Esa esponja, ese componente que puede retener a los solutos, ya sea en forma catiónica en este caso, evitando su lixiviación, es decir, su internalización hacia las capas profundas del suelo, son precisamente la arcilla y la materia orgánica. Y esto nos va a servir para entender el concepto de intercambio catiónico, repito, para que los nutrientes puedan estar disponibles para la planta. Veamos acá entonces, borramos esto. Acá tenemos, entonces, acá tenemos la relación entre la textura del suelo y la capacidad de intercambio catiónico. ¿Qué es la capacidad de intercambio catiónico? Entonces, es la capacidad que tiene un suelo para retener nutrientes y tenerlos disponibles para la planta. ¿Y qué notamos? Que en suelos arenosos, la capacidad de intercambio catiónico es baja. En suelos orgánicos, la capacidad de intercambio catiónico es mucho mayor. Por tanto, podemos deducir que la materia orgánica, al igual que la arcilla, como señalamos en la anterior diapositiva, van a servir como una esponja, entre comillas, para que puedan retener los cationes y estos estén disponibles para la planta. Pues de otra manera, por efecto de la lixiviación, o sea, el incremento en su solubilidad, se internalizarían cada vez más a las capas más profundas del suelo y por tanto no estarían disponibles para el sistema radical de las plantas. Ahora vamos a ver, acá tenemos, borramos esto. Acá tenemos entonces, a ver esta imagen. Acá está. Acá tenemos nosotros entonces el intercambio catiónico en el suelo. El intercambio catiónico en el suelo. Veamos etapa por etapa. Ahí está. Vamos a empezar entonces por el paso 1. Las raíces acidifican la solución del suelo, liberando CO2, el gas, de la respiración, y bombeando protones a través de la bomba hidrogeno ATPasa hacia el suelo. Y sabemos que al acidificarse el suelo, los cationes, los solutos se pueden lixiviar, o sea, pueden pasar a un estado soluble. Entonces, ¿qué estamos notando acá? El agua se combina con el CO2
se forma el ácido carbónico, luego el bicarbonato, y se libera precisamente el ion hidrogenión, lo que va a bajar el pH en el entorno inmediato de la raíz. Punto 2. El CO2 reacciona con el agua para formar ácido carbónico, el cual libera hidrogeniones por disociación. Claro, porque el ácido carbónico es un ácido débil, es decir, no se disocia completamente en bicarbonato y en protones, sino parcialmente. Caso 3, etapa 3. Los iones hidrogeniones en la solución del suelo neutralizan, o sea, contrarrestan la carga negativa de las partículas del suelo, causando la liberación de cationes minerales hacia la solución del suelo, en este caso, es decir, van a desplazar de esta partícula del suelo a todos aquellos cationes que estén interactuando electrostáticamente con él. Por tanto, en este caso, van a dejar disponible al potasio, al calcio, al magnesio. Punto 4. Las raíces absorben los cationes liberados. Entonces acá podemos notar nosotros la importancia del componente arcilla y el componente materia orgánica en el suelo para facilitar el intercambio catiónico y de esta manera permitir iones, o sea nutrientes, básicamente cationes, disponibles para ser absorbidos por la raíz de la planta. Veamos un poco más sobre esto, borramos. Acá tenemos entonces dos casos en el cual hay que notar, tenemos la parte, mejor para que no se confunda, vamos a borrar esto. Acá tenemos las partículas del suelo cargadas negativamente, son las barras marrones. ¿Pero con quién interactúan? Interactúan con estos solutos, con estos cationes. Ahí tenemos hidrogenión, calcio, potasio, magnesio, ¿cierto? ¿Y qué tenemos en la solución del suelo? Tenemos aniones, en este caso sulfato, nitrato, cloruro, fosfato. ¿Y qué tenemos en el caso B? También tenemos algo parecido, pero acá ¿qué notamos? Que hay menos cargas en el sustrato, en este caso, en la partícula de arcilla, por decir, o de materia orgánica. Entonces, al haber menos cargas, están reteniendo también menos cationes. Por tanto, podemos notar que al retener menos cationes, van a poder también intercambiar menos cationes con la planta. Por tanto, la capacidad de intercambio catiónico va a ser mayor o alta en A y menor o baja en B. Eso es lo que podemos evidenciar con este gráfico. Acá también notamos en relación al pH lo siguiente. Borramos esto. Acá tenemos igualmente, tenemos componentes del suelo que tienen carga negativa, algunos también carga positiva, pero están interactuando básicamente con lo que nos interesa, que son los cationes: hidrogenión, aluminio, aluminio, hidrogenión, a un pH ácido 3.5. ¿Qué pasa si el pH aumenta a 5.3? Todavía sigue siendo ácido, pero ¿qué estamos notando? Que hay menos cargas positivas en la superficie del componente suelo. Por tanto, se están incorporando o están interactuando más cationes en esta partícula del suelo. ¿Y qué pasa si el pH es neutro? Si el pH es neutro, notamos que en el componente del suelo ya no hay ninguna carga positiva internamente. Y muy por el contrario, gran cantidad de cationes se ha asociado a la superficie de este coloide, de esta partícula del suelo. Por tanto, ¿qué podemos concluir con este ejemplo? Que a mayor pH, mayor capacidad de intercambio catiónico y por tanto debido a una mayor retención de cationes por parte del suelo, en este caso, ¿qué componente del suelo?
la arcilla y la materia orgánica. O al revés, mientras más ácido es el pH del suelo, o sea, mientras más bajo el pH del suelo, menor capacidad de intercambio catiónico, que es lo que pasa, por ejemplo, en los suelos de la Amazonía. Borramos esto. Y tenemos ahora este gráfico. Acá está. Que es también lo que hemos estado explicando. En el cual vemos la raíz, protones, en primer caso, una partícula de arcilla, la cual está negativamente cargada, liga o interactúa electrostáticamente con cationes, ¿no? Retiene cationes, en este caso, calcio, potasio, magnesio, ¿no? En el caso 2, los cationes son intercambiados por protones, o sea, por iones hidrogeniones, obtenidos del ácido carbónico o de la planta en sí misma, si son exportados. Y punto 3, los cationes minerales son liberados hacia la solución del suelo. Entonces, hemos visto que hay mayor retención de cationes por parte del suelo, en este caso de la arcilla y la materia orgánica, mientras el pH es mayor. Y hay menor capacidad de intercambio catiónico mientras el pH es menor, es decir, mientras el suelo sea más ácido. Entonces, hablemos un poquito sobre el pH. Borramos esto. Y tenemos ahora la siguiente imagen. La acidez del suelo y el pH. ¿Por qué nos tiene que importar la acidez del suelo y el pH? Hay un efecto directo sobre el crecimiento de la planta y los microorganismos, ¿no? Se recomienda, en este caso, qué valores pueden ser, digamos, más perjudiciales para la planta y para los microorganismos. Valores de pH por debajo de 3 o por encima de 9. Puede haber efectos directos sobre las plantas y microorganismos. Por ejemplo, con un bajo pH de cerca de 5 a 5.5. Puede haber una toxicidad por aluminio y metales como el manganeso, el zinc y el cobre. Puede haber deficiencia de calcio y de fósforo en suelos tropicales. Por tanto, los niveles solubles de estos elementos, como el aluminio y ciertos metales, pueden ser suficientemente altos para ser biológicamente tóxicos. Curiosamente, la castaña, por ejemplo, predomina en suelos con niveles tóxicos de aluminio, o sea, suelos muy ácidos. ¿Qué pasa si el pH es alto, por encima de 7? Puede haber una deficiencia de metales, en este caso, zinc, hierro, cobre, manganeso. La solubilidad de nutrientes es suficientemente baja para alcanzar los niveles de deficiencia. Entonces, la solubilidad de nutrientes baja lo suficientemente, mejor dicho, hasta alcanzar los niveles o los valores de deficiencia. Ojo, que puede estar el nutriente ahí, puede estar en el suelo, lo que pasa es que no está disponible para la planta. ¿Y por qué no está disponible para la planta el nutriente a pesar de que se encuentra en el suelo? Porque las condiciones de pH no permiten su solubilidad y su correspondiente intercambio con el sistema radical. ¿Cuáles son los indicadores de desbalance químico? Acá tenemos nosotros. A un pH menor de 0.5, el sodio se va a presentar en los sitios de intercambio. Y a un pH menor que 3, indica que los sulfuros están o pueden estar presentes. ¿Cómo se puede controlar estas reacciones químicas? Hay intercambio catiónico, absorción específica, precipitación, redox, clima, especiación de soluciones. Entonces, en conclusión, podemos señalar lo que hemos indicado, de que a niveles de pH más bajo aumenta la distribución de nutrientes, muchos de ellos se van a internalizar o se van a difundir más a las partes más profundas del suelo y van a estar menos disponibles para la planta, pero al contrario, otros elementos como los metales pesados pueden estar más disponibles para la planta y consecuentemente ingresar a la planta y alcanzar niveles tóxicos en la planta. Esto mientras más bajo el pH.
Y al revés, mientras más alto el pH, muchos nutrientes van a estar en forma insoluble, que no van a poder tampoco estar disponibles para la planta, a pesar de que no sean lixiviados. Ahora vamos a ver, entonces, qué factores afectan el pH del suelo. Borramos esto. Y ponemos acá los factores que afectan el pH del suelo. Acá tenemos, hay que tomar en cuenta que tiene que haber un balance entre los cationes, en este caso hidrogenio y aluminio, y los cationes no ácidos, que son el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio, sobre las superficies coloidales como son las de arcilla y las de la materia orgánica. También tiene que haber un balance entre los hidrogeniones y entre los hidroxilos en la solución del suelo. El suelo resiste cambios en el pH mediante reacciones de tamponamiento o buffer. Resiste incrementos en el pH a través de la reserva hídrica y resiste disminución en el pH a través de la capacidad de tamponamiento. Los cambios en la química de la solución del suelo reflejan o son una consecuencia de cambios en la química de los sólidos del suelo. No nos olvidemos entonces que este elemento, por ejemplo en el caso de los suelos de la Amazonía, este elemento, mientras más bajo el pH, va a estar más disponible para la planta, pero sin embargo es un elemento tóxico. Curiosamente, la castaña, repetimos, es más exitosa en suelos con niveles tóxicos de aluminio, o sea, suelos muy ácidos. Borramos esto. Y vamos a ver ahora, acá, la siguiente imagen. Entonces, acá tenemos nosotros la disponibilidad de nutrientes. Tenemos a pHs bajos, sabemos que la acidez es alta, la disponibilidad de macronutrientes está limitada, en este caso calcio, magnesio, potasio, fósforo, nitrógeno y azufre. La disponibilidad de la mayoría de los micronutrientes se incrementa a pHs bajos, es decir, hierro, manganeso, zinc, cobre y cobalto. Y algo importante acá, podemos notar nosotros que hay un rango óptimo de pH para exprimir nutrientes. ¿Cuál es? De 5.5 a 6.5. Ese es el rango óptimo, ¿no? La retención, en este caso, podemos notar acá nosotros que conforme el pH aumenta, ¿no?, la retención de los aniones, o sea, de los iones negativos, disminuye. Y de los cationes, aumenta. Repito, acá en esta gráfica tenemos pH bajo, pH alto, ¿no? pH alto, la retención de cationes aumenta. pH alto, la retención de aniones disminuye. pH bajo, la retención de cationes es alta. pH bajo, la retención de aniones es baja. Y acá tenemos, en este gráfico de la derecha, tenemos nosotros cómo va a cambiar la disponibilidad de nutrientes según el pH, en el cual notamos nitrógeno, por ejemplo, es bastante disponible por encima de 5 hasta valores superiores. Sin embargo, por ejemplo, el hierro podemos notar que está disponible en valores de pH ácido, pero a partir de un pH de 6, su disponibilidad disminuye, igual que para el caso del manganeso. Entonces, para terminar, vamos a colocar esta gráfica que nos va a resumir entonces, lo que sería el aprovechamiento de las plantas, de los nutrientes por parte de la planta. Borramos esto. Y acá tenemos esta imagen. Vamos a colocarla. Acá está, a ver dónde está. Acá tenemos entonces las condiciones de pH apropiadas para el crecimiento óptimo de varias plantas.
Las plantas varían considerablemente en su rango de crecimiento óptimo según el pH. Parecen estar basadas sobre sensibilidad al aluminio y su requerimiento para calcio. Las especies con alto contenido en calcio necesitan requerir alto pH, donde el calcio esté disponible. Las especies que tienen rangos óptimos a pHs bajos son típicamente especies de los bosques, de regiones húmedas, ya han desarrollado tolerancia para niveles altos de aluminio, acuérdense de la castaña, y frecuentemente requieren más hierro, el cual es más disponible a bajo pH. Esto, por ejemplo, es importante tomar en cuenta para lo que corresponde a suelos en la Amazonía. Voy a repetirlo. Las especies que tienen rangos óptimos en bajos pH son típicamente las especies forestales para regiones húmedas y han desarrollado tolerancia para niveles altos de aluminio y frecuentemente requieren niveles altos de hierro, el cual es más disponible a pH bajo. De otro lado, la mayoría de las especies cultivadas crecen bien en suelos con una ligera acidez, de 5.5 a 7. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, el eucalipto, un árbol. Acá también tenemos el ciprés. Y si vemos con más detalle, podemos notar que también acá está el pino, por acá también está el pino. Especies arbóreas forestales en relación a sus requerimientos de pH para absorber nutrientes. Pero siempre tenemos en cuenta lo que acabamos de mencionar respecto a suelos tropicales. Por último, veamos un factor externo que cambia la disponibilidad de nutrientes y que es el siguiente. Tenemos que referirnos en este caso a lo que es la lluvia ácida. Entonces, químicamente, ¿cuál es el resultado de la acidificación del suelo? Es un descenso en el pH del suelo, eventualmente, ¿no? La formación de lluvia ácida y su impacto sobre cuencas distantes. Las emisiones de nitrógeno y azufre de combustibles fósiles, ya sea plantas eléctricas, vehículos, ¿no? Ácido sulfúrico y nítrico en las nubes regresa a la Tierra en la forma de precipitación y deposiciones secas. La acidificación del suelo ocurre, lo cual acelera la pérdida de calcio y de magnesio. El principal efecto sobre las cuencas sensibles son la declinación en la salud de los bosques y en los ecosistemas acuáticos. ¿Por qué? Porque acá colocamos algo importante, porque acá está en rojo, porque va a acelerar la acidificación del suelo, va a acelerar las pérdidas de calcio y de magnesio. Consecuentemente, estos dos elementos, calcio y magnesio, van a estar menos disponibles para las plantas. Y no nos olvidemos que el calcio es importante para estructuras como son paredes y luego también para la formación de frutos. Y el magnesio es importante porque es parte de la clorofila. Entonces, este es el impacto de la lluvia ácida en cuanto a la expensión de nutrientes, principalmente en ecosistemas forestales. Con esto entonces terminamos lo correspondiente al día de hoy.